Muy bien, pues ahora vamos a continuar con el cálculo del WACC que hemos visto anteriormente y vamos a empezar por revisar la fórmula que se utiliza para este ejemplo. El WACC es una fórmula en donde multiplicamos el peso de la fuente por su costo. Sumamos todos estos pesos y costos y ya tenemos el cálculo del WACC o el costo promedio ponderado. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, pues aquí los tenemos. Son las participaciones de los tres tipos de fuentes que tenemos: deuda, capital preferente y capital común, y sus costos involucrados. Multiplicamos el peso por el costo, peso por costo y los sumamos. Esta fórmula está muy sencilla y pareciera un poco complicada, pero no lo es tanto. El problema es cuando tenemos diferentes deudas, diferentes capitales preferentes, y se podría hacer una fórmula muy complicada. Así es que a mí me gusta utilizar esta tabla para facilitar el entendimiento y el cálculo. Tengo los elementos como son la fuente, el valor, el peso, la tasa y el costo, y finalmente el costo ponderado, y de cada una de ellas. Los voy a ir anotando y entonces puedo hacer muy fácilmente mi cálculo. Vamos a recordar que podemos tener varias deudas porque pueden existir diferentes tipos de créditos dependiendo de lo que quiera financiar. También puede haber diferentes emisiones de capital preferente y lo que sí solamente vamos a encontrar es una sola eh, aportación de capital común, ya sea el capital social inicial o las utilidades que se le vayan acumulando. Entonces, básicamente hablamos de tres deudas o tres tipos de fuentes de financiamiento. Vamos a ver los pasos. Primero que nada, voy a identificar las fuentes que están involucradas: deudas, inversionistas o aportación. Luego voy a determinar la participación de cada una de estas tres en el total de la estructura y eso sería calcular el peso. Posteriormente, debo analizar el costo de cada tipo de fuente o de deuda. Es decir, van a tener tasas de interés, dividendos o tasas de rendimiento esperado. Esos son los tres elementos que puedo encontrar. Posteriormente, calculo cada tipo de fuente de acuerdo a las fórmulas que vamos a ver y con esto llego a mi costo. Finalmente, el costo lo multiplico por el peso o la participación y tengo el costo ponderado. Sumo todos los costos ponderados de cada fuente y tengo mi costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora qué significa cada uno de estos pasos, ¿no? El punto cero, que es identifica las fuentes. Bueno, identificar las fuentes es analizar las tres tipos de fuentes que tengo y determinar cuáles puedo utilizar, ¿sí? Vamos a seleccionar las fuentes de acuerdo a su costo, básicamente, y al destino que voy a financiar con estas. Aquí tengo ejemplos de dos fuentes, un PHA y un PH, que es un préstamo hipotecario. Y cuando hablamos de deudas, también necesitamos identificar la tasa fiscal. Luego, supongo que tengo un dividendo y un costo de emisión, que sería lo que le tengo que pagar a la casa de bolsa por obtenerme o conseguirme el capital preferente. Y finalmente voy a calcular el rendimiento del capital común, donde yo tengo aquí diferentes elementos para calcularlo. ¿Ah? Bueno, ¿qué debo de considerar respecto a esto? Bueno, pues que voy a preferir usar el pH sobre el PHA. ¿Por qué? Pues porque la tasa es más baja de entrada. Luego voy a preferir seguir usando el pH sobre el capital preferente porque el costo, aunque pareciera que es el mismo, 9%, al final, cuando involucro el costo de emisión, pues resulta que tengo un costo mayor, por lo tanto, prefiero el PHA. Pero acuérdense que el PHA solo es para financiar inmuebles, entonces tampoco puedo utilizar solamente PH. ¿Ok? Y bueno, el costo del capital común, que es el rendimiento esperado, normalmente es el más alto.
No lo puedo evitar porque finalmente es más alto por el costo de oportunidad que representa el que yo invierte en este proyecto o en algún otro. Así es que con todo y eso que es más caro, debo de considerarlo porque es la parte que me corresponde como inversionista. ¿Ok? Bien, ya que tengo seleccionadas las fuentes, voy a calcular la participación relativa. La participación relativa es identificar el valor de cada una de estas fuentes entre el total de cada una. Así es que voy a dividir cada fuente entre el total y tengo la participación o el porcentaje que le corresponde a cada una. Posteriormente voy a analizar el costo. Ya vimos que para analizar el costo de cada fuente, tengo que considerar los elementos que la involucran. En la que es deuda, voy a considerar la tasa del crédito y la tasa fiscal. Y aquí tengo los ejemplos. En el dividendo, pues tengo que considerar que el dividendo tiene un costo de emisión. Y finalmente, el capital común, donde ya vimos que tiene 3 elementos. Estos son los elementos que debo de identificar dentro de mi problemática, dentro de la situación que estoy analizando. Tengo que saber en dónde están estos costos y analizarlos y tenerlos bien claros. Ya que los tengo bien claros, pues hago los cálculos de acuerdo a las fórmulas que habíamos visto anteriormente y estas fórmulas, pues ya las voy a poder calcular mi costo. Multiplico la participación por cada costo y los voy sumando para llegar al WACC. ¿Ok? Entonces, ya que tengo mi WACC, pues voy a poder decir dos cosas. Que por un lado tengo el costo de las fuentes de financiamiento y por lo tanto buscaría optimizar este costo. Es decir, sé cuánto me cuesta, voy a tratar de buscar la mezcla que haga que estas fuentes sean lo más barato posible, bajar el costo al mínimo posible. Pero también tengo que este mismo dato me va a generar la rentabilidad mínima esperada. Es decir, lo menos que puedo estar buscando como rendimiento de un proyecto. Y por lo tanto la voy a usar para calcular la tasa de descuento y evaluar si mi proyecto es viable o no. ¿Ok? Bien, esta es la forma que lo voy a calcular. En el siguiente video vamos a ver cómo es que con un ejemplo metemos todos los elementos y llegamos a un número, a una tasa de rendimiento. Nos vemos en el siguiente.